Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com con otro video a través de CosmicDT, nuestro segundo canal de YouTube. Este video se titula "La fosilización podría ser instantánea", así como pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, esto es un tema que realmente ha estado rondando nuestras mentes curiosas por mucho tiempo, ¿no? El mes pasado, en diciembre pasado, hubo varios reportes en los medios masivos sobre un huevo de dinosaurio que estaba sorprendentemente conservado, el cual, según los científicos, muestra el enlace pues, que hay entre los dinosaurios y las aves. Aquí estamos mostrando en pantalla el artículo que publicó NBC News, que muestra fotos de este huevo fosilizado, en donde se ve el bebé dinosaurio de 66 millones de años dentro de el huevo en donde se encontraba. Y según el artículo, aparentemente fue fosilizado a solo pocos días antes de haberse abierto, ¿no? O de su nacimiento, podríamos decir también. Y bueno, si bien ese enlace entre los dinosaurios y las aves no es novedad, nosotros nos seguimos haciendo preguntas en realidad sobre el proceso mismo de fosilización, cuya explicación, entre comillas, ¿no?, oficial o de la ciencia oficial, en mi caso, al menos personalmente, no me convence para nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el postulado de este video? ¿Qué tal si la fosilización no ocurre, como dicen los, entre comillas, expertos, en un proceso de 10.000 años, ¿no?, sino más bien de manera instantánea? Y bueno, este artículo de NBC News continúa dando más detalles sobre cómo podría haber sido este embrión, ¿no?, de dinosaurio, cómo luciría y cómo estaba ubicado dentro del fósil, la cola, lo cual pues indica que era un poco más cercano a las aves, ¿no? Pero pasando al tema de la fosilización misma e investigando un poco más sobre los procesos de fosilización, encontramos un artículo de la revista Smithsonian, ¿ok? Esta es la revista del Instituto Smithsonian, que es obviamente propiedad de ese instituto, y esto fue publicado el 27 de julio del 2018. Artículo escrito por Bridget Katz. El título dice: científicos hornearon un fósil, entre comillas fósil, obviamente, en 24 horas, ¿no? Y el subtítulo dice lo siguiente: la simulación podría ayudar a los investigadores a ganar nuevos datos en el proceso de fosilización o nuevos conocimientos, ¿no?, sin necesidad de tener que esperar 10.000 años. Y parte de lo que dice este artículo es lo siguiente, ¿no? Dice: desafortunadamente, dado que el proceso de fosilización dura al menos 10.000 años, no es particularmente fácil de estudiar. Entonces, como informa Erin Blakemore para Popular Science, un equipo de paleontólogos ha ideado una forma de imitar de manera convincente el proceso en menos de 24 horas. Por lo general, dice acá, los científicos aprenden sobre la fosilización estudiando y realizando análisis químicos en fósiles naturales. Esfuerzos anteriores para hacer fósiles en laboratorios han arrojado información importante sobre el proceso de fosilización, pero Evan Saita, investigador postdoctoral del Field Museum y autor principal de un nuevo artículo en paleontología, esperaba crear fósiles que fueran más realistas que cualquier otra cosa que se hubiera hecho antes o que se hubiera producido antes. Y luego dice el artículo también que este señor le dijo a Erica Carlson de Discover, de la revista Discover, que la experimentación pasada
implicó siempre envolver especímenes en papel aluminio o en recipientes sellados antes de someterlos al calor y presión intensos. Saita y su socio de investigación, Tom Kay, de la Fundación para el Avance Científico, optaron en cambio por empacar sus especímenes en arcilla y de esa manera tendrían ellos la esperanza de simular el proceso de fosilización natural, porque los fósiles se forman, dice, cuando los organismos se descomponen en los sedimentos y el calor. Y además, dice, el calor y la presión posteriores crean una impresión de la criatura muerta en la roca sedimentaria. Saita y Kay usaron una prensa hidráulica para rellenar varias muestras, como por ejemplo extremidades de lagartos, ¿no? Y plumas de pájaros, obviamente de nuestra época, ¿no? En tablillas de arcilla con aproximadamente el mismo diámetro que una moneda de 10 centavos estadounidense, ¿no? El dime. Luego hornearon esas tabletas en un horno de laboratorio a más de 410 grados Fahrenheit o 210 grados Celsius y 3.500 PSI, que son más o menos libras por pulgadas de presión, ¿no? Por pulgada cuadrada. Una presión 300 veces mayor que la presión atmosférica al nivel del mar, según Carlson. Y los investigadores dejaron luego de hornear sus brebajes, los dejaron hornear, dice, por aproximadamente unas 24 horas, y cuando sacaron las tabletas del horno, los, entre comillas, fósiles lucían bastante bien. Y dijo Saita en una declaración, estábamos absolutamente emocionados. Nos quedamos discutiendo sobre quién abriría las tablillas para revelar los especímenes. Parecían fósiles reales, había películas oscuras de piel y escamas, los huesos estaban dorados. Los fósiles, los cuales declararon, eran llamados por los científicos fósiles fácil de hornear, ¿no? Dice, así los llamaban, ¿no? También parecían convincentes bajo un microscopio. Los investigadores no vieron proteínas ni tejidos grasos, lo cual es una señal alentadora, ya que esos materiales no se conservan en los fósiles reales. Sin embargo, sí vieron melanosomas, que es un tipo de estructura celular que contiene la biomolécula melanina. Los científicos han encontrado o han descubierto melanosomas en fósiles naturales. Los melanosomas, de hecho, han ayudado a los investigadores a reconstruir el color y el patrón de las plumas de los dinosaurios. Saita estaba particularmente entusiasmado con esos hallazgos porque él estudia fósiles excepcionales, como les llaman, o fósiles que preservan pues, la piel, las plumas o las biomoléculas de ciertas criaturas. Como sugiere su nombre, los fósiles excepcionales son bastante raros, por lo que, como informa Jessica Leigh Hester para Atlas Obscura, los científicos no comprenden completamente cómo es que son conservados los materiales que contienen los fósiles. Ser capaz de diseñar fósiles excepcionales en un laboratorio podría ofrecer nuevos conocimientos sobre el proceso. Por supuesto, el nuevo método no es un sustituto perfecto del método real. Hay algunos paleontólogos que dicen que la experimentación controlada no es un análogo apropiado porque no replica el entorno natural, como dijo la paleobióloga Maria McNamara a Carlson de la revista Discover. Pero los fósiles fáciles de hornear podrían ser la siguiente mejor opción, como señala Saita en su comunicado, ¿no? La simulación de su equipo, dice, nos ahorra el tener que ejecutar un experimento de 70 millones de años de duración. Ahora, bueno, esto obviamente es un indicio de que el proceso de fosilización podría en realidad ser un proceso instantáneo, ¿no? Como estábamos postulando hace unos instantes. Pero las grandes preguntas vienen aquí, ¿no? Para nuestra mente curiosa, ¿no? Y esto es lo que queremos picar, digamos, ¿no? Causar el comezón en las mentes de ustedes. Quizás el proceso de fosilización podría ser en realidad un proceso instantáneo como consecuencia de eventos catastróficos con altas temperaturas y presión. Quizás sean los fósiles la prueba de eventos catastróficos como la supuesta explosión de esa
llamada Supertierra, ese planeta gigante como la Tierra, que algunos llaman Maldek o Tiamat, ¿no? Que ocupaba la órbita de lo que ahora es el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. O más interesante aún, podríamos preguntarnos también, ¿no? ¿Serán los fósiles las marcas que quedaron en nuestro planeta de los procesos cíclicos de micronova que supuestamente ocurren cada cierto periodo de tiempo con estrellas como nuestro Sol? ¿No? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos hablado en muchos videos, por ejemplo, respecto al flash solar o el destello solar? Que lo menciona no solamente Corey Goode, sino muchas otras personas, ¿no? Bueno, investigando un poco más, encontramos un artículo del Instituto de Investigación Geoscience. Esto está en grisda.org, ¿no? Geoscience Research Institute, dice aquí. Y esto es un artículo del 12 de marzo del 2019. Esto fue escrito por Raúl Esperante. Y vamos a ser un poco más extensos aquí porque Raúl Esperante nos da bastantes datos interesantes. Disculpen si es un poco aburrido el dar todos estos datos científicos, pero es importante para tener en cuenta de dónde vienen nuestras preguntas, ¿no? Y obviamente nuestras preguntas no son preguntas que los científicos de el mainstream science o de la ciencia oficial, podríamos decir, se van a hacer, ¿no? Son preguntas que tendrían que hacerse, pero no se las hacen, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Los curiosos que paramos investigando y buscando respuestas, las respuestas que la ciencia oficial por alguna razón no da. ¿Qué dice Raúl Esperante aquí? Los fósiles son un registro de organismos que vivieron en el pasado. Hay dos categorías principales de fósiles: fósiles corporales y también ignofósiles. Los fósiles corporales son el resultado de la conservación de partes o del cuerpo completo de una planta, animal o microorganismo. Estos son los fósiles con los que la gente está más familiarizada y consisten en esqueletos, dientes, conchas, caparazones, organismos en piedras ámbar, madera petrificada, material vegetal, polen, etc. Los ignofósiles, también llamados trazas fósiles, son evidencia de la actividad de un organismo. Los ignofósiles comunes son huellas y rastros de animales, madrigueras, rastros de raíces de plantas, coprolitos o heces fósiles y perforaciones en rocas, huesos, maderas, conchas u otros sustratos. El estudio de los fósiles proporciona información sobre las comunidades biológicas antiguas y la fisiología, el comportamiento y la ecología de los organismos. Ahora, los fósiles se encuentran principalmente en rocas sedimentarias que se forman por la deposición de arena y lodo, o la precipitación de minerales como la calcita y el sílice. La mayoría de las rocas sedimentarias y los fósiles que contienen evidencia de deposición acuática, ¿no? Dice luego, el estudio de los fósiles y las rocas asociadas en las que se conservan esos fósiles nos da información sobre las condiciones antiguas en las que vivían los organismos, llamados paleoambientes, y las vías que conducen a su fosilización. Ahora, el proceso de fosilización, dice el señor Esperante, es un proceso físico-químico que normalmente requiere tres condiciones. 1, posesión de partes duras. 2, escape de destrucción inmediata. Y 3, condiciones geoquímicas adecuadas en el sedimento. Primero, los organismos con partes duras como la madera, huesos, dientes, conchas u otras partes mineralizadas tienen muchas más probabilidades de dejar algún tipo de fósil que aquellos que solo tienen partes blandas, como las medusas, los gusanos y las babosas. Las partes blandas, como el pelo, las plumas, la piel, los órganos internos, las flores, etc., son extremadamente raras en el registro fósil de la mayoría de los grupos de animales y plantas. La razón de esto es que la destrucción de los tejidos blandos por la descomposición microbiana o la recolección de otros organismos ocurren rápidamente después de la muerte, ¿no? Y solo las estructuras duras y mineralizadas sobreviven el tiempo suficiente para ser enterradas y preservadas. Esa es la razón principal por la que el registro fósil está incompleto, dice el señor Esperante, porque
en comparación con la abundancia de organismos de cuerpo blando presentes en los ambientes modernos, pocos organismos que consisten solo en partes blandas están representados en el registro fósil. Por tanto, el registro fósil está sesgado hacia las partes mineralizadas de los organismos que las producen. Los tejidos blandos no duran tanto como las partes duras, pero incluso con partes duras, algunos materiales duran más que otros. Por ejemplo, los dientes duran mucho más que los huesos, mientras que las conchas y la celulosa duran más que la quitina, es decir, la proteína que forma el exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? Aunque esta última es más frágil que la lignina. Sin embargo, existen algunos ejemplos notables de partes blandas conservadas, incluidos los mamuts enteros conservados en el permafrost siberiano, las salamandras, flores, insectos, arácnidos y otros invertebrados conservados en el ámbar. Y también vasos sanguíneos y células conservados en huesos de dinosaurios, ¿no? Bacterias en sal mineral y bacterias en huesos de cráneos de dinosaurios del Cretácico. Un caso excepcional es la fosilización de músculos, que es muy rara y ha sido documentada en especímenes extraordinarios como el pez fósil de la Formación Santana en Brasil, como vemos en esta imagen, ¿no? Esos raros fósiles son casos de conservación excepcionales, ¿no? A pesar de este sesgo hacia las partes duras de los organismos, el registro fósil todavía se considera adecuado para estudiar la estructura de la vida en la Tierra. Un segundo factor importante, dice el señor Esperante, ¿no? Dice, es que la fosilización requiere el escape de la destrucción inmediata después de la muerte. Esto es clave, ¿no? Las observaciones modernas nos dicen que solo una proporción muy pequeña de los organismos que viven en un entorno determinado eventualmente se fosilizarán. Como indicamos anteriormente, dice el señor Esperante en el artículo, los animales de cuerpo blando están sujetos a la destrucción por depredación, por animales de carroña o descomposición, y normalmente no quedan restos después de un corto periodo de tiempo. Las plantas también son destruidas por herbívoros o descompuestas por actividad bacteriana y fúngica, ¿no? Es decir, por hongos. La madera puede durar periodos de tiempo relativamente largos, por lo que es más probable que sea enterrada y fosilizada. Los animales con esqueletos duros también están sujetos a destrucción, pero sus partes duras pueden permanecer y fosilizarse, ¿no? Ahora, la mayoría de los organismos no se convierten en fósiles. ¿Por qué es eso, no? Dice el señor Esperante, la razón es que tanto la materia orgánica como la mineral son destruidas por la descomposición bacteriana y el daño físico. Poco después que el organismo muere, las bacterias inician el proceso de descomposición y al descomponer moléculas y tejidos, además los procesos físicos como las corrientes de agua, el pisoteo por otros animales o la basura, pueden contribuir a la destrucción de esos restos. Pero las bacterias también podrían jugar un rol importante en el proceso opuesto, la preservación, la mineralización de restos en ciertos entornos ambientales, ¿no? La actividad bacteriana juega un papel importante en la química de la calcita, que es el componente principal de las rocas calcáreas y muchos fósiles. La dolomita, la siderita y los fosfatos también se precipitan por la actividad bacteriana. La extraordinaria capacidad de multiplicación de las bacterias favorece el inicio temprano de ciertos procesos de biomineralización que evitan la destrucción de restos orgánicos. Así, la fosilización en realidad depende de dos parámetros químicos, ¿no? La descomposición, que destruye los restos de organismos, y la mineralización, que conserva un registro de su existencia. Curiosamente, la descomposición se produce por la actividad bacteriana, que también es la causa de muchos casos de mineralización. Ahora, la clave para la formación de fósiles es, por lo tanto, un entierro rápido en un medio capaz de prevenir o retardar la descomposición completa. Los restos de los organismos deben ser enterrados antes que se descompongan y que los animales carroñeros los destruyan por completo. La aparición
de huesos, conchas y madera fósiles indica que estos restos no fueron solamente enterrados antes que ocurriera la destrucción total, sino que también cesó, es decir, se detuvo la descomposición y las condiciones químicas en el sedimento fueron apropiadas para la preservación, como vemos en este fósil, ¿no? Es una estrella de mar con brazos muy largos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la tercera condición para que ocurra la fosilización es la existencia de las condiciones geoquímicas adecuadas en el sedimento para que ocurra la remineralización. El tipo de condiciones químicas depende del entorno en el que se enterraron los organismos. Las diferentes condiciones y ambientes pueden producir diferentes tipos de preservación, variación en la abundancia o una completa falta de fósiles. Los animales marinos que viven en aguas poco profundas son los que tienen más probabilidades de ser preservados, especialmente si los cubren sedimentos finos como el barro o la arena, como vemos en el caso de esta estrella de mar, ¿no? No es tan probable que se conserven los organismos terrestres como los de los hábitats marinos, y los restos de faunas y floras terrestres se encuentran normalmente en depósitos lacustres, pantanosos y fluviales o aluviales, porque el agua es casi absolutamente necesaria para la preservación o la fosilización. Ahora, el agua que fluye en sedimento y que rodea a los organismos enterrados permite que los minerales disueltos se filtren a través de los huesos, conchas, madera u otras partes duras y los reemplace con minerales. Este proceso se conoce como permineralización. El calcio, dice, se precipitará en calcita, una forma de carbono de calcio, y el silicio se precipitará en sílice. Estos son los dos minerales o cementos más abundantes que producen mineralización de materia orgánica. Los minerales que contienen cobre, cobalto o hierro pueden agregar color a los fósiles. Pero aquí viene una declaración importante del señor Esperante. Pongan atención aquí. Dice, contrario a lo que muchas personas creen, la permineralización puede que no lleve mucho tiempo, dadas las condiciones geoquímicas adecuadas durante el entierro. La permineralización puede ocurrir rápidamente, dice, desde unas pocas horas hasta unos pocos años, según el tamaño y la naturaleza del material original. ¿Se dan cuenta, no? Ya está yendo por el lado de que la permineralización puede ocurrir en unas pocas horas y quién sabe, de repente hasta minutos, ¿no? Como siempre, los investigadores, los expertos, ¿no? Nada más pueden darte hipótesis que lleven a algún tipo de teoría, porque realmente nadie tiene pues una cámara, digamos, de vigilancia para ver qué ocurrió en estos periodos de tiempo, ¿no? O alguna máquina del tiempo para ir y verlas, al menos no públicamente, ¿no? No sé si existirá oculto al público. Pero bueno, dice acá también, los científicos han reportado embriones fosilizados de equinodermos, es decir, erizos de mar, que son estructuras extremadamente delicadas. Aquí hay otra declaración importante. Dice, los experimentos llevados a cabo para replicar esos embriones fosilizados muestran que la fosilización ocurrió, ocurrió en un lapso de tiempo muy corto. Nuevamente, ¿no? Y bueno, continúa. Los experimentos muestran que la mineralización de los tejidos blandos de los camarones con fosfato de calcio, mediada por la descomposición bacteriana, puede comenzar en unos pocos días y aumentar de 4 a 8 semanas después de la muerte, lo que posiblemente lleve a la fosilización. Este es un ejemplo de fosilización que involucra la precipitación de minerales que ocurre durante el proceso de descomposición causado por bacterias. Los paleontólogos británicos David Martill estudiaron en detalle la preservación, dice, de peces y otros animales en rocas del periodo Cretácico inferior. Esto en la Chapada do Araripe. Disculpen si lo dije mal, ¿no? Esto está en portugués. En Chapada do Araripe, al noreste de Brasil. Y aquí viene otra cosa importante. Y allí encontraron que
Estos procesos han conservado las estructuras más delicadas conocidas en el registro fósil. Se han encontrado branquias, músculos, estómagos e incluso huevos con yemas. Estos son casos de conservación excepcional por fosfatización. Mineralización por fosfato de calcio, eso quiere decir, ¿no? Martin concluye que muchos de los detalles finos conservados en esos fósiles se mineralizaron en un lapso de tiempo de 5 horas o menos después de la muerte. ¿Se dan cuenta? Repito, se mineralizaron en un lapso de tiempo de 5 horas o menos después de la muerte. Y lo llama, ojo, fosilización instantánea, ¿no? Lo cual era el postulado que hicimos para este video. Y bueno, dice aquí el señor Esperante, he estudiado fósiles de ballenas encontrados en la formación Pisco, esto en el Perú, en los que la estructura de las barbas de las ballenas se refiere, ¿no? El órgano filtrante en la boca de las ballenas ha sido parcialmente mineralizada y conservada en posición anatómica, es decir, en la posición en la que se encuentran en las ballenas pues vivas, ¿no? Lo cual es un caso de conservación excepcional, dice, porque las barbas de las ballenas no son tejido óseo y no tiene sus raíces en el maxilar de las ballenas. Las barbas de las ballenas tienden a desprenderse de la ballena y descomponerse con bastante rapidez después de la muerte. Sin embargo, estas estaban conservadas en posición de vida en muchos de esos especímenes fósiles encontrados en la formación Pisco en Perú. He sugerido, dice el señor Esperante, que las ballenas deben haber sido rápidamente enterradas y sus barbas rápidamente mineralizadas para que se hayan preservado. Es decir, sospechosamente algo así como un proceso casi instantáneo, ¿no? En conclusión, dice el señor Esperante, se cree que la fosilización, al menos en la actualidad, es un proceso muy poco probable y se cree que solo una fracción muy pequeña de los organismos que vivieron en el pasado se convirtieron en fósiles. Luego dice, la mayoría de esos fósiles eran partes esqueléticas duras o madera. Para fosilizarse, además, los organismos deben enterrarse rápidamente, preferiblemente en un sedimento fino, con condiciones geoquímicas que favorezcan el intercambio de minerales entre el sedimento y los componentes orgánicos del organismo, y ese intercambio de minerales sea posible debido a los minerales disueltos en el agua que fluye. Todas estas condiciones se deberían dar, según el señor Esperante, ¿no? Y aquí viene su propuesta, ¿no? El señor Esperante dice, si se dan esas condiciones, la fosilización debe ser necesariamente un proceso rápido de unas pocas horas. Repito, ¿no? Si se dan esas condiciones, la fosilización debe ser necesariamente un proceso rápido de unas pocas horas a unos pocos meses, agrega, para que ocurra antes de que la descomposición, dice, destruya cualquier registro del organismo. Y termina diciendo, la fosilización no toma miles o millones de años, sino es más probable que ocurra en condiciones catastróficas como las que habrían existido durante el diluvio del Génesis. ¿Se dan cuenta? Y bueno, firma Raúl Esperante, Instituto de Investigación Geoscience, ¿no? O Geoscience Research Institute, como dicen en inglés. En fin, inclusive el señor Esperante se atreve a mencionar el diluvio del Génesis y las condiciones que habrían existido en una catástrofe como tal. Ahora, ya hemos nosotros también en videos anteriores, ¿no? Comentado que no habrá sido que el diluvio era de repente también, o fue en realidad, consecuencia de la explosión de ese planeta, esa supertierra entre Marte y Júpiter, ¿no? En fin, hay muchas cosas muy interesantes para investigar y las cuales nos pueden dar, obviamente, muchas preguntas que seguramente ningún científico se va a hacer, pero para eso estamos nosotros, pues, ¿no? Tanto ustedes como nosotros podemos hacernos todas las preguntas que querramos mientras exista la libertad de expresión, por lo menos, ¿no? Espero que esto haya picado
su curiosidad, ¿no? Y que por lo menos siempre algún tipo de duda o pregunta sobre el proceso que hasta ahora muchos científicos dicen toma 10.000 años de fosilización y que para mí ya hay muchos indicios de que podría tomar de repente no solo horas, como dice el señor Esperante, sino quizás podría ser una cosa de repente hasta instantánea, dependiendo de qué tipo de catástrofe estamos hablando, ¿no? Y como dije, no necesariamente puede ser solamente el diluvio, la explosión de esa supertierra o ese superplaneta que existió entre Marte y Júpiter, sino también quizás esté relacionado a los procesos de micronova que nuestro Sol haya experimentado durante su vida, ¿no? Estos famosos flash solares o destellos solares, como quieran llamarle, ¿no? Bueno, vamos a seguir investigando al respecto, pero yo creo que esto prueba nuestro punto de vista hasta el momento. Imaginamos que esto también le va a dejar muchas preguntas a ustedes, amigos. Pónganos en los comentarios qué piensan ustedes, ¿no?, de lo del proceso de fosilización. Como siempre, gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. No me queda más que decir, será hasta entonces. Cambio y fuera.